Entonces vamos a ir dándole a la ponencia, ¿vale? Igual ahorita ya si se van con, vi los mensajes en el grupo que algunos siguen en consulta, igual ahorita ya en el transcurso de la charla se van a ir agregando, ¿va? Bueno, me presento. Primero soy el doctor Luis Zavala, residente R1 de Guadalajara. El día de hoy les vengo a dar una breve plática acerca de fisiología motora, iniciando en este módulo de pediatría con nuestra tutora, la doctora Alejandra Gámez. Y bueno, vamos a dar inicio con la presentación. Como parte de del abordaje que hice para este tema de la fisiología motora, lo quise dividir en tres aspectos principales o en tres grandes apartados. Primero que nada, vamos a separar un poquito lo que sí vamos a hablar acerca de lo que son los movimientos oculares. En segundo punto, del aparato oculomotor y los movimientos oculares, así como su modo de acción, de los músculos implicados en ellos, así como sus características fisiológicas de los mismos movimientos. Bueno, como parte de la introducción es muy importante y primero que nada comentarlo, es un poquito complejo y un poquito extenso leer de las diversas literaturas que consulté la fisiología, pero se me hizo muy curiosa esta manera de describirlo y hacer una breve introducción. En muchos libros como tal se hace una comparación de este sistema o de la fisiología oculomotora como un artefacto cibernético. Lo comparaban como tal debido a que tienen ciertas similitudes específicamente con un depósito de agua, debido a que, por ejemplo, cuando un depósito de agua es abierto el nivel del agua baja, trayendo consigo las boyas que están dentro de ella. La barra también tiende a bajar, esto implicándose con un movimiento de la palanca que eleva nuestra barra, que en este caso sería esta barra E, estableciendo contacto con una terminal. Con eso se cierra el circuito eléctrico. Esto nos daría a su vez un feedback poniendo en movimiento la bomba que provoca una entrada de agua en el depósito, el nivel de esta sube y con ella también al ir subiendo la barra se va aumentándose. Esto mueve nuestra palanca de que volvemos a regresar y la cual va a bajar haciendo contacto para que la bomba empiece a trabajar y este sistema va a mantener el nivel del agua prácticamente en el nivel deseado. Esto es muy importante mencionarlo debido a que nosotros como tal ahorita conforme vayamos avanzando en la charla vamos a detectar que hay ciertas para el funcionamiento normal o algunos músculos y algunas funciones tienen que estar haciendo un efecto, digámoslo, agonista y otro antagonista, que es prácticamente la analogía, una manera de compararlo con esta imagen. Y bueno, como parte también de la introducción, vamos a ser muy importante mencionarles que los movimientos oculares son controlados principalmente por mecanismos cibernéticos responsables de la percepción permanente de imágenes que van a estar bien enfocadas y situadas en áreas retinales adecuadas y correspondientes. El perfecto funcionamiento de estos mecanismos es indispensable para la existencia de lo que hoy llamamos visión, tanto monocular como binocular. Es responsable de la absoluta precisión de los movimientos oculares y de su adecuado posicionamiento relativo en cada momento necesarios para la existencia de la fusión y de la combinación de los mismos. Dentro de los movimientos oculares, vamos a mencionarlo principalmente, o se van a dividir en dos grupos. Principalmente vamos a hablar en este punto por los movimientos monoculares. Van a estar sostenidos por la grasa orbitaria o prácticamente por la cápsula de Tenon y sus expansiones, así como por los músculos oculomotores. El ojo realiza los movimientos rotatorios en torno de un punto denominado como centro de rotación. Se considera que el ojo gira en torno de este punto fijo, que en el hemétrope se sitúa a 13,5 milímetros detrás del vértice de la córnea. Los primeros autores que lo empezaron a estudiar lo consideraron como un punto fijo, pero después hubo un autor, perdón, que se llamaba Berry y otro autor que se llama Parker Park, que en 1930 y 1933 concluyeron que se desplaza con los movimientos oculares, es decir, que hay una sinergia o que va acompañando los movimientos con los mismos. Posteriormente va a ser muy interesante en esta imagen. Vamos a mencionar los movimientos en torno a la rotación pueden ser analizados en función del sistema de coordenadas fijo en la órbita y representado por tres ejes perpendiculares entre sí. A lo largo de la presentación se van a percatar que hay muchos diagramas. Traté de hacerlo lo más didáctico posible, es decir, de cada apartado traté de resumirlo y hacer diagramas para que fuera un poco más sencillo comprenderlo. Vamos a hablar principalmente de unos de los ejes de Flick
que nos van a estar dando principalmente tres puntos o tres subdivisiones muy importantes: el frontal, el sagital y el vertical. Los movimientos que estén en torno del centro de esta rotación pueden ser analizados en base a un sistema de coordenadas fijos en esta órbita, como ya se ha mencionado, en base a estos tres grandes apartados. ¿Sí? Los ejes Z, perdón, uno frontal, uno sagital y un vertical. Los ejes Z y X determinan el plano frontal llamado plano de Leisting o Johann Benedict, que coincide con el plano ecuatorial del globo, y este coincide también con el eje visual cuando el ojo está en una posición primaria, que es prácticamente lo que nos está mostrando aquí en este esquema. Dentro de este grupo principal de movimientos vamos a tener algunos otros muy importantes, como bien lo son las ducciones. Aquí traté también de sintetizarlo lo mejor posible. Dentro de las ducciones nos vamos a referir a los movimientos del ojo en torno a estos tres ejes que son llamados ducciones. Vamos a tener movimientos en torno del eje vertical, que van a ser movimientos horizontales. Aquí dentro de esto lo vamos a subdividir como la aducción y la abducción. La aducción, recordando, es hacia adentro y la abducción va a ser hacia afuera. Movimientos en torno del eje frontal, es decir, del entorno X, estos movimientos van a ser verticales, dentro de los cuales vamos a encontrar la supraducción, sursunducción o elevación, infraducción o deorsunducción o depresión. También vamos a encontrar movimientos en torno del eje sagital, que son los movimientos torsionales o las famosas torsiones. También dentro de esta subdivisión vamos a encontrar la incicloducción o intorsión medialmente, así como la excicloducción, eh, van a ser las principales características de estos movimientos en torno del eje sagital. Los ojos van a estar fijando a un punto situado en el infinito, principalmente así se refiere como tal, y en la línea de intersección del plano sagital del cráneo con el plano horizontal, pasa por los dos centros de rotación y los meridianos verticales de las córneas están paralelos entre sí. Se dice que los ojos que están en posición primaria de la mirada, es decir, para poder denominar que tenemos una posición primaria de la mirada, estas son sus principales características. Cuando los ojos a partir de la posición primaria giran en torno del eje vertical Z o del frontal de Frick, se dirigen a las posiciones llamadas posiciones secundarias. Cuando los ojos a partir de la posición primaria giran en torno de cualquier eje oblicuo situado sobre el plano de Leisting, se dirigen a las posiciones llamadas terciarias, que van a ser el origen de cada uno de ellas. Aquí también la imagen lo fui esquematizando un poco para que quede un poco más claro de las posiciones en las que estamos mencionando. Hay una ley muy importante que se menciona y hace un especial énfasis, que es la ley de Donders. Ella nos habla de que a cualquier posición del eje visual en relación con el cráneo corresponde a una definida e invariable torsión, independientemente de la voluntad del individuo y del camino recorrido por el eje visual hasta llegar a esa posición. La torsión es en las posiciones primaria y secundaria, es nula prácticamente, solamente adquiere valor o movimiento en las posiciones terciarias u oblicuas. En la imagen que se añadió aquí en la presentación, tenemos al centro, en el centro de esta esfera, una cruz, que representaría un eje óptico de una cámara fotográfica. Por lo tanto, el eje anteroposterior que pasa por él está perpendicular a la película fotosensible. El de la derecha está girada alrededor del eje que pasa por las posiciones de entre las 10, 30 entre 10, 30 horas. El observador tiende a tener la impresión de que hubo una rotación de la esfera en torno a su eje anteroposterior, pues al cruzarla parece inclinada y en realidad hubo apenas una inclinación de la cruz con relación al plano vertical. Otra ley muy importante que también se mencionaba dentro de las literaturas va a ser la ley de Listing. Como les comentaba, traté de sintetizarlo lo mejor posible, son temas un poquito extensos, pero básicamente la ley de Listing nos mencionaba que cualquier movimiento rotatorio del ojo de la posición primaria a cualquier otra secundaria o terciaria se realiza en torno de un eje fijo situado en el plano de Listing.
o plano también ecuatorial del ojo cuando éste esté en posición primaria. La ley de Listing se refiere únicamente a rotaciones del ojo en las cuales el eje visual se dirige de la posición primaria hasta cualquier otro punto del campo visual correspondiente a una posición secundaria o terciaria, acompañando por lo tanto uno de los meridianos oculares. Se produce así una postimagen en cruz vertical. Estando en posición primaria de la mirada, se mueve en dirección de una posición terciaria usando como pantalla la bóveda del campímetro de Goldman, así como se observan también que la cruz sufre una inclinación con el sistema de coordenadas en espacio. En este cuadro que se incluyó, imaginamos prácticamente una esfera y un plano frontal ecuatorial pasando por su centro geométrico. La varilla que está en el entorno del centro de rotación, como lo hacen los rayos de una rueda de bicicleta, y en torno a su propio eje longitudinal. Queda así entendido que el ojo se mueve de acuerdo a la posición, que el ojo se mueve de la posición primaria de la mirada a cualquier posición secundaria o terciaria, gira siempre en torno de un eje situado en un plano de Leisting. La orientación de ese eje es perpendicular al plano determinado por el eje visual en su desplazamiento de la posición primaria hasta su posición final. Bueno, y continuando, vamos ahora a hablar de lo que son los movimientos binoculares. Cuando ambos ojos están en posición tal que reciben sus máculas las imágenes, es decir, que el individuo está fijando, se dice que hay una ortotropia. Si un individuo ortotrópico que fija un objeto, lo incluimos en uno de los ojos y este se mantiene inmóvil, es decir, que conserva ortotropia, decimos que hay una ortoforia. ¿Sí? Esto prácticamente, aquí vamos a estudiar los movimientos de en conjunto, pero cuando ambos ojos están en posición tal que reciben en sus máculas las imágenes, que es prácticamente lo que ya estuvimos mencionando, vamos a determinar que es una ortotropia. Ahora es importante mencionarlo que vamos a tener dentro de estas o sus características principales, las versiones o también ya denominados como movimientos conjugados. Estos movimientos conjugados van a ser movimientos binoculares en los cuales los ojos se desplazan en la misma dirección y en el mismo sentido. La distancia entre el objeto fijado y el punto medio de la línea que separa los dos centros de rotación se va a mantener fija. Vamos a tener una subdivisión que van a ser las lateroversiones, las versiones verticales y las cicloversiones. Dentro de las lateroversiones vamos a tener una muy importante que es la dextroversión. Las córneas se van a dirigir principalmente hacia el lado derecho. Vamos a tener además la levoversión que va a ser lado izquierdo. Dextroversión, lado derecho, levoversión hacia el lado izquierdo. Vamos a tener también las versiones verticales o movimientos en vertical que nos van a estar a su vez generando la supraversión o sursubversión que se dirige hacia arriba o la infraversión que prácticamente estamos hablando que se dirige hacia abajo, así como las cicloversiones o versiones torsionales. Dextrocicloversión, los meridianos verticales de la córnea se dirigen hacia la derecha. Levocicloversión, los meridianos verticales de las córneas se van a dirigir hacia su izquierda. Dentro de otro gran grupo de movimientos vamos a hablar de los movimientos disyuntivos o vergencias. Estos se van a caracterizar por ser movimientos binoculares en los que los ojos se desplazan en la misma dirección y en sentido opuesto, según la dirección y el sentido del movimiento. Este toma los siguientes nombres o se va a subdividir. Como les comentaba, aquí traté de sintetizarlo lo mejor posible. Igual, al final de la presentación se las puedo proporcionar para que si estos diagramas les pueden llegar a servir para comprender un poquito mejor acerca del tema. Vamos a hablar aquí de las vergencias horizontales, vergencias verticales y de las vergencias torsionales o también conocidas como ciclovergencias. Dentro de las horizontales vamos a encontrar la convergencia, que esa nos va a hablar que ambos ojos están haciendo el movimiento de aducción. Divergencia, ambos ojos abducen. En las vergencias verticales, vergencia vertical positiva, el ojo derecho realiza una supraducción y el ojo izquierdo queda inmóvil o realiza una infraducción. También vamos a tener que puede presentarse como vertical o negativa. El ojo izquierdo realiza una supraducción y el ojo derecho queda inmóvil o realiza una infraducción. Las vergencias torsionales o ciclovergencias nos van a estar mencionando que la inciclovergencia, ambos
o uno de los extremos superiores de los meridianos verticales de las córneas se dirigen medialmente, mientras que en la exciclovergencia ambos o uno de los extremos superiores de los meridianos verticales de las córneas se dirigen lateralmente. Va a ser muy importante también mencionar en el aparato oculomotor, vamos a tener lo que son los movimientos oculares y la mecánica muscular. La mecánica muscular se va a definir como tal como la línea determinada por el punto medio de origen del músculo de inserción ósea y el punto medio de la línea formada por el cuerpo muscular cuando éste entra en contacto con la esclera, que se denominaría o se determina que es el punto tangencial. La línea de acción define la dirección en que ejerce a la fuerza del músculo. La distancia entre el punto tangencial y el origen del músculo se mantienen inalterables durante el proceso de contracción del mismo. Por el lado contrario, la inserción anatómica se aproxima al origen a medida que el músculo se contrae. Esto significa que la dirección de la acción del músculo no se modifica durante su contracción. Y en este esquema queda un poco queda representado. Vamos a tener el esquema en la imagen A superior, tenemos la inserción anatómica. También va una línea formada por el cuerpo muscular que éste entra en contacto con el ojo, que se denominaría como inserción fisiológica o línea tangencial, y así como la línea de acción muscular. Dentro de los planos de acción, el plano está determinado por la línea de acción y por el centro de rotación del globo. El plano de acción de los músculos rectos horizontales coincide aproximadamente con el plano meridional horizontal del ojo cuando éste está en posición primaria. También vamos a tener el arco de contacto. El arco de contacto es el arco que se forma por el músculo entre sus inserciones anatómicas y fisiológicas. Como esta es móvil en relación con la esclera, el arco de contacto varía en su extensión de acuerdo con el estado de contracción del músculo, disminuyendo a medida que el músculo se contrae y viceversa. La extensión del arco de contacto del recto medio y del recto lateral también varían de acuerdo con las divergencias de los ejes orbitarios, de los cuales depende directamente la distancia interpupilar. Cuando esta sea mayor, más largo es el arco de contacto del recto lateral y más corto es el del recto medio. Bueno, aquí en este esquema, prácticamente lo que nos está hablando, o de lo que se va a explicar es de su inserción anatómica, así como en su inserción fisiológica. Vamos a tener aquí nuestro arco de contacto que nos da desde nuestro origen muscular, que es esta parte inferior, centro de rotación del ojo, que nos estaría prácticamente, lo encontramos en esta región, así como la distancia entre la línea que ejerce la fuerza muscular y el centro de rotación del ojo, que es en una especie de brazo o palanca, así como la fuerza muscular. El ojo en posición primaria, como es esta imagen A, es el que principalmente es en la posición en la que se encuentra por su acción de la contracción muscular. No se alteran y por lo tanto el torque se mantiene momificado. A partir de ahí es cuando empezamos a tener estos movimientos de los que ya venimos hablando. Vamos a tener también dentro de ellos los ligamentos de contención. Estos ligamentos de contención de los músculos rectos horizontales tienen la principal función de impedir la contracción muscular más allá del límite adecuado, así como de contribuir a que los movimientos oculares se realicen en forma armónica y suave. Los músculos tienden a deslizarse verticalmente en sentido ascendente sobre la esclera, quedando demostrado que el ojo cuando está estando en aducción de 45 grados, el camino más corto entre el origen y la inserción del recto lateral es sobre la córnea. Con un pequeño movimiento vertical del ojo, hay una acentuada tendencia del músculo a deslizarse sobre la esclera para adoptar aquella hipotética posición con la cual se convertirá en aductor. Dentro de los principales músculos vamos a encontrar los agonistas, antagonistas, sinergistas y las yuntas. Cuando los ojos realizan un movimiento en una determinada dirección, todos los músculos extrínsecos van a participar de ese movimiento, unos contrayéndose y otros relajándose, que aquí es donde podríamos hacer la principal comparativa con la analogía que comentábamos al inicio, que era prácticamente el ejemplo que poníamos del grifo del agua, ¿no? Que se vaciaba y que se llenaba.
Vamos a tener principalmente la contracción de músculos agonistas para ese movimiento y sinergistas entre sí. Principalmente vamos a tener la relajación. En la contracción van a ser músculos agonistas, en la relajación van a ser músculos antagonistas. El término yunta o yoke de la literatura anglosajona prácticamente fue creado para designar a los músculos que mueven ambos ojos en la misma dirección y en el mismo sentido, que están conjugados. Según un antiguo concepto, los músculos de acción vertical eran divididos en dos grandes grupos, aducción y abducción. Las leyes de inervación motora, principalmente se van a mencionar las leyes de Sherrington, Charles Scott o Charles Scott Sherrington o ley de inervación recíproca. Básicamente nos va a estar mencionando que cuando un ojo realiza un movimiento en determinada dirección, los agonistas se contraen y los antagonistas se relajan en la misma proporción. Este impulso destinado al aumento de tonicidad para un músculo, acciona enviando un impulso de inhibición correspondiente de la tonicidad al de los antagonistas. Bueno, y aquí en este esquema, prácticamente lo utilicé porque se me hace didáctico para explicar que los músculos que le varían a los ojos en dextroversión, por ejemplo, serían el oblicuo inferior para el ojo izquierdo, que está en este caso en aducción, ¿sí? El recto superior sería para el ojo derecho, que está prácticamente en abducción. Los músculos que formarían una pareja o una yunta, así como los depresores en dextroversión, serían el oblicuo superior para el ojo izquierdo y el recto inferior para el ojo derecho. Otra ley muy importante es la ley de Herring o de Ewald-Herring, la cual nos va a estar mencionando que los influjos nerviosos enviados por los centros oculomotores a los músculos oculares para la realización de un movimiento en una determinada dirección son simétricos para uno y para otro ojo. Si se produce una paresia de los músculos de un ojo no dominante, resulta un desequilibrio de fuerzas entre él y su antagonista, desplazándose el ojo en dirección del campo de acción de este. Y bueno, prácticamente en este esquema nos está hablando o nos corrobora como tal. Se pone un ejemplo, se mencionaba en la literatura de una electromiografía simultánea de los músculos rectos medios. En este caso tenemos el recto medio y el recto lateral. Cuando hay una contracción, la actividad eléctrica del recto medio simultáneamente hay una relajación, casi un silencio eléctrico del recto lateral o viceversa, abducción, es decir, mientras uno hace una acción agonista, el otro hace una acción antagonista. Esto es una manera muy fiable de cuantificarlo o de verificarlo como tal, que mientras un músculo se activa, el otro, por lo tanto, tiende a disminuir su actividad, lo cual nos permite tener estos movimientos normales. Otro esquema también interesante que nos habla de las leyes de Harrington y su aplicación son los cruces que representan la cantidad de influjo nervioso o motor destinado a los músculos. En ellas se representa el tono normal de los rectos horizontales, que bien sería la imagen A que estamos encontrando en este sentido. En ella representa el tono normal de los rectos horizontales, estando ambos en posición primaria de la mirada. En la imagen número B, el recto lateral del ojo izquierdo, aquí considerándolo como el ojo dominante, tiende a recibir un aumento de su inervación y su antagonista, mientras que el recto medio sufre la reducción de la inervación de acuerdo con la ley de Sherrington. El ojo abduce siguiendo la ley de Herring. El recto medio derecho recibe igual un aumento de inervación y el recto lateral una disminución equivalente. El ojo abduce en conjunto y se considera que hubo una levoversión. Los cuatro músculos en este caso van a recibir una igual inervación, pues el ojo derecho, aquí en este caso es el que está, el no dominante, está en posición primaria de la mirada, como el recto lateral izquierdo está paralizado, hay un desequilibrio de las fuerzas y el ojito izquierdo sufre una desviación medial o convergente, una desviación primaria. Dentro de los modos de acción vamos a encontrar principalmente el movimiento. En los modos de acción de los músculos vamos a mencionar los principios generales. El movimiento
que determina un músculo al contraerse sobre el bulbo ocular depende de la posición de su plano de acción en relación con el eje visual. El eje en torno del cual el movimiento rotatorio ocular se realiza es perpendicular al plano de acción muscular, pasando por el centro de rotación del ojo. Dentro de los principales músculos vamos a encontrar los que son los músculos rectos horizontales. El movimiento de ellos es simple, siendo el recto medio aductor y el recto lateral abductor. Esta situación no se altera con los movimientos de aducción y de abducción, pues el eje visual se mantiene siempre contenido en los planos de acción. Cuando el ojo se eleva, el eje visual se inclina en relación con los planos de acción y en ambos músculos adquieren secundariamente una acción elevadora y cicloductora o también denominada como movimiento complejo. El recto medio, además de las acciones aductoras y elevadoras, pasa a ser un cicloductor y el recto lateral un excicloductor. Lo inverso ocurre cuando el ojo se dirige a la mirada hacia abajo. Ambos pasan a tener, además de su acción principal u horizontal, una acción depresora y una acción torsional, ambas secundarias. Vamos a tener también a los rectos verticales, dentro de los cuales vamos a mencionar su característica, que es cuando el ojo está en posición primaria, el plano de acción de los rectos verticales no contiene el eje visual, siendo por lo tanto su acción un poco más compleja. Sus líneas de acción forman un ángulo de aproximadamente 23, 20 a 27 grados, que tienden a tener valores directamente proporcionales con la distancia interpupilar. En abducción, aproximadamente 23 grados, el eje visual pasa a coincidir con el plano de acción, prácticamente el mismo para ambos músculos. El movimiento pasa a ser simple, solo acción vertical, desapareciendo las acciones secundarias. Algunas posiciones secundarias, así como a la acción primaria, ganan fuerza a expensas de las acciones secundarias. En aducción ocurre lo contrario. Esto es en las acciones secundarias que aumentan su importancia mientras disminuye su acción principal. Y vamos a mencionar también los oblicuos. Cuando el ojo está en posición primaria, el eje visual se sitúa fuera del plano de acción de los músculos oblicuos, siendo esta una acción compleja tanto para la acción de los músculos, de estos músculos. El oblicuo inferior forma un ángulo de 51 grados y el oblicuo superior 54 grados con el eje, coincidiendo con el eje visual en posición primaria. Ambos son abductores y el superior es depresor y el inferior es elevador. A medida que el ojo abduce, el eje visual se aproxima a la perpendicular del plano de acción, aproximadamente el mismo para ambos músculos oblicuos, aumentando la acción torsional, la cual se va a tornar o se va a hacer como una máxima en abducción cerca de los 40 grados. A medida que esto o que el ojo se aduce, el eje visual se aproxima al plano de acción de los oblicuos y su acción tiende a hacerse simple. Cosa que ocurrirá hipotéticamente o totalmente en una aducción de aproximadamente 50 grados. Y bueno, en este esquema vamos a representar la esquematización de la tensión diferencial de las fibras del tendón del músculo oblicuo superior, estando en diferentes posiciones de la mirada. En la posición primaria de la mirada, que sería esta imagen B, todas las fibras tienen la misma tensión y por eso el plano de acción está equidistante a ambos bordes. En la aducción, que es esta imagen A, las fibras posteriores están más tensas que las anteriores y el plano de acción se aproxima al borde posterior, mientras que en esta imagen C, las fibras anteriores están más tensas que las posteriores, lo que hace que el plano de acción se aproxime al margen anterior, notándose una distancia que hay entre el plano de acción del centro de la rotación del ojo, que tiende a mantenerse constante, así como la inclinación del plano de acción entre el eje de los mismos. Aquí quise incluir este cuadro que se me hizo bastante interesante, que nos hace un resumen como tal, o como nos comenta de manera breve las acciones de los músculos extraoculares a partir de la posición primaria de la mirada. Lo vamos a subdividir aquí en músculo como el recto medio, lateral superior inferior, oblicuo inferior y oblicuo superior, mencionándonos su acción primaria, que en el recto medio tenemos una aducción, el 99%, recto lateral, abducción, recto superior, supraducción, incicloducción, así como aducción en menos porcentaje, el recto inferior,
que su acción primaria va a ser infraducción, su acción primaria del oblicuo inferior va a ser la exocicloducción y la acción primaria del oblicuo superior va a ser la incicloducción. Dentro de los tipos de movimientos vamos a tener vamos a mencionar cuatro que son los fundamentales o los más, o mejor dicho, son los tipos fundamentales de movimientos. Vamos a tener los sacádicos, persecutorios, vergenciales y el movimiento postural. Los movimientos sacádicos van a ser aquellos movimientos más rápidos del aparato oculomotor. La súbita aparición de un objeto dentro del campo visual nos va a provocar un movimiento con la finalidad de situar su imagen sobre las foveas. Esto principalmente se mencionaba que se mantienen sobre todo o mejor dicho, se presenta, o mejor dicho, con un mayor grado de desarrollo en los recién nacidos. Persecutorios mantienen las imágenes sobre la fóvea, la imagen de un objeto que se ha llamado la atención y que se desplaza a una velocidad no mayor de 45 segundos. Los vergenciales, en condiciones normales, nos van a proporcionar una modificación de la nitidez de la imagen en la retina, así como una vergencia acomodativa y su desplazamiento hacia los puntos retinales no correspondientes. Vamos a tener también el movimiento postural. Son constituidos por mecanismos no ópticos o coordinados por el aparato vestibular y por reflejos tónicos cervicales, así como movimientos con tiempo de latencia muy cortos y cuya velocidad es aproximadamente 300 segundos. Dentro de la neurofisiología de los estímulos vestibulares, se van a mencionar principalmente los centros supranucleares ubicados en el tronco cefálico. Estos en el cerebelo, los ganglios basales y la corteza cerebral que nos van a dirigir los movimientos oculares. Coordinan dichos movimientos oculares y controlan la respuesta de los ojos a los cambios de velocidad y a la posición del objetivo en la posición de la cabeza. Los centros supranucleares están conectados por vías internucleares. El más importante de estos lo vamos a encontrar que es el fascículo longitudinal medial, que va a ser el encargado o el principal responsable de hacer estas acciones. Dentro de la formación reticular, vamos a mencionar la formación reticular pontina paramediana. El núcleo abducens es la vía clave para los movimientos de la mirada horizontal o conjugada. El núcleo va a contener neuronas motoras abducens, neuronas internucleares y neuronas que se proyectan a los trayectos paramedianos. La formación reticular pontina paramediana es la estructura del tronco encefálico responsable de generar la mirada conjugada u horizontal. Está ubicada ventral al fascículo de la longitud longitudinal medial y adyacente al núcleo del nervio abducens. Sus proyecciones eferentes secundarias son el núcleo intersticial rostral, así como va a ser el principal encargado de controlar la mirada vertical. Aquí lo intenté esquematizar un poco mejor, incluso incluimos esta imagen. Se han identificado tres tipos de células: células de estallido excitatorio, células de estallido inhibidor y células omnipausa. Las células de estallido excitatorio, ubicadas rostralmente en el núcleo abducens, van a generar movimientos sacádicos horizontales ipsilaterales mediante proyecciones al núcleo abducens ipsilateral. Las células de estallido se descargan solo cuando hay necesidad de un movimiento ocular rápido y no se descargan durante movimientos oculares de fijación, así como de seguimiento o emergencia. Las neuronas de omnipausa se descargan tónicamente, excepto cuando se genera una sacudida. El fascículo longitudinal medial nos va a estar principalmente, o sus principales trayectos son el tracto de fibras que se extiende desde la médula espinal hasta el núcleo del nervio oculomotor, mismo que va a contener las principales fibras ascendentes, la mayoría de las cuales surgen en los núcleos vestibulares superior y medial, se encuentran muy cerca de los núcleos motores e influye tanto en los núcleos ipsilaterales como en los contralaterales. Una de las principales anomalías que nos va a estar causando problemas con la coordinación en la mirada horizontal, vertical y así como la torsión en los ojos. El núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial está adyacente al núcleo intersticial. Esta estructura parece ser fundamentalmente para mantener la mirada vertical y torsional.
Las lesiones en este trayecto nos van a producir una reducción en inclinación ocular, una inclinación de la cabeza ipsilateral con depresión y extrusión del ojo y una elevación e intorsión del ojo contralateral. Otro aspecto importante es mencionar el colículo superior. En estas estructuras en el mesencéfalo dorsal desempeñan un papel muy importante tanto en la función motora ocular como en la sensorial, que ya más adelante se van a mencionar en otra presentación. El colículo superior recibe información visual directamente de las ramas de los axones de las células ganglionares de la retina. La información visual también proviene indirectamente de la corteza visual, los lóbulos parietal, frontal y la sustancia negra. Otro aspecto importante que nos va a estar, que vamos a mencionar o abordar es el cerebelo y su función que va a intervenir en la modulación de todos los tipos de movimientos oculares, así como en los procesos adaptativos a largo plazo que compensan la dismetría oculomotora. Se le atribuye mantener la mirada, el seguimiento suave, el seguimiento combinado de la cabeza, de los ojos, así como el tamaño de la sacudida y el ajuste del reflejo vestíbulo ocular. Y bueno, eso es como tal lo más destacado de este tema. Esta es la bibliografía. Básicamente me basé en el libro de Prieto, es donde prácticamente saqué 95% de la presentación. Igual al final se las puedo proporcionar. Igual les dejo aquí la bibliografía. La verdad es un tema muy extenso, abarca demasiados capítulos. Traté de sintetizarlo lo mejor posible porque prácticamente para hablar de cada uno de los esquemas eran hojas interminables y la verdad son temas muy complejos que personalmente les puedo recomendar hacer diagramas para que lo puedan comprender un poco mejor y de esta manera facilitar su comprensión. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, comentario. Casi el 50% de tu clase puse atención, no porque no quisiera, no puse el otro 50, sino que estamos aquí con cirugías todavía, pero la mayoría de cosas que vi estaban bastante bien. Te felicito si es una clase obviamente extensa, pero sí lograste cubrir lo que necesitábamos. Así que te felicito. Gracias, doctora. Si gusta, empezamos con la otra clase. Creo que son dos el día de hoy, ¿verdad? Así es, doctora. Sigue justo mi compañero Julio. Ok, súper, Julio, puedes empezar. Doctora Julio, ahorita el doctor Santos le está solicitando algo. Estamos con lo de la bebé. Tal vez tú puedas ayudarle, Jairo, Sí, porfa. doctora, sin problema. Gracias. Voy a ir con Jesse, te va a dar unas imágenes, no sé qué, se las das al doctor Rodri. Excelente, se las doy. De fondo solo tú estás, Pau. Sí, déjala en esa posición. Lo puse arriba, doctora, pero se lo vuelvo a enviar.